Derecho del Trabajo en México, Módulo 1, Evidencia 1, Parte 2. En esta segunda parte vamos a tratar el tema de outsourcing, la subcontratación en México respecto a la reforma laboral del 2021. Aquí iniciamos el primer tema que nos solicita es precisamente qué es el outsourcing, la contratación a través del outsourcing. La nueva reforma es una iniciativa para combatir las malas prácticas vinculadas a la subcontratación de los outsourcing en la Ley Federal del Trabajo. Este esquema laboral ha servido en ciertos casos para vulnerar derechos de los trabajadores establecidos en la ley. Pero, ¿qué es el outsourcing? Encontré muchas formas de definirlo, pero me gustó una definición muy concreta que da el periódico del Financiero. Dice, la figura de subcontratación u outsourcing es un esquema laboral bajo el cual una empresa terceriza el servicio de contratación. Este es un esquema laboral que permite a una empresa contratar a empleados o empleadas que puedan realizar actividades para otra compañía. Esto lo regula la Ley Federal del Trabajo. Si tú trabajas para una empresa, pero tu contrato no lo firma dicha compañía, sino otra, es posible que estés laborando bajo el esquema de outsourcing o subcontratación laboral. De acuerdo con el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, se señala que el trabajo de régimen de subcontratación en México es aquel por medio del cual el patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Los derechos del trabajador, así como las obligaciones tanto del trabajador como del patrón cuando la relación de trabajo se realiza por medio de este outsourcing. Bueno, estos derechos y estas obligaciones vienen básicamente dentro de la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 12, 13, 14 y 15, que son precisamente artículos reformados y generalmente son obligaciones del patrón. En otro sentido, sí fortalecen los derechos del trabajador. A través de esas obligaciones del patrón, los derechos del trabajador se ven menos vulnerados. Cuando trabajas bajo este esquema, tienes derecho a prestaciones básicas, como el contrato escrito, la antigüedad, la seguridad social, el aguinaldo, la Afore, el Infonavit, las vacaciones y la prima vacacional, ¿sí? Se pierden algunos derechos como son los bonos, las compensaciones. Antes de la reforma, también se veía vulnerado el derecho como trabajador a la entrega de las utilidades, ¿sí? Actualmente y gracias a la reforma se está previendo que las empresas entreguen utilidades. Hay muchos candados que se están realizando para que no se pueda evadir esta responsabilidad. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones, es decir, para que sea outsourcing, las condiciones son las tres siguientes principales. No se podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado, ¿sí? Es decir, antes podría hacerse una tarea sin el carácter de especialización, ¿sí? Entonces utilizaban mucho, por ejemplo, para gente de limpieza, este modelo de outsourcing, ¿sí? Siendo que pues, la limpieza no tiene un carácter de especialización. Actualmente se ha cambiado esta situación. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante, ¿sí?
Es decir, que la empresa que hace este tipo de contratación ya tiene sus propios trabajadores. Si pretende entonces usar un outsourcing o un servicio de subcontratación para que hagan labores iguales o similares a las que hacen sus trabajadores, entonces tendrá que contratarlos directamente. ¿Cuáles son las consecuencias que se tendrían si el patrón no respetara lo establecido en la ley y no otorgara a los trabajadores las condiciones laborales establecidas en la misma? La reforma no solo benefició a los trabajadores en el sentido de que antes podían darlos de baja o cambiarlos de razón social, es decir, de patrón, sin ninguna consecuencia. Ahora la ley se hace estricta y se hace funcionar a estas empresas de subcontratación como verdaderos patrones, ¿sí? Por lo que el trabajador puede acudir a las instancias que lo protegen casi con la seguridad de ganar una demanda laboral. Por otra parte, y también gracias a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 41, se le ponen limitantes a la sustitución patronal, en donde el patrón se sustituye, pero también se sustituye, más bien se transmite los bienes objetos de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que antes te podían cambiar de razón social, te podían cambiar de patrón, sí, con la finalidad de que perdieras o no hicieras antigüedad, y era muy fácil. Entonces también para objeto de las utilidades, antes de los 5 años te cambiaban de razón social y entonces ya no estaban obligados a darte utilidades, ¿sí? En ese sentido era muy fácil sustituir al patrón. Ahora, si quieres sustituir al patrón, lo tienes que sustituir, pero transmitiendo todos los derechos de la empresa. Entonces, todos sus activos y todos sus pasivos de la empresa se tienen que transmitir también al nuevo patrón, ¿sí? Y esto entonces obviamente ya no les conviene a estas empresas, ¿sí? Antes era muy común que se sustituyera al patrón para que el trabajador no hiciera antigüedad, no cobrara utilidades y por supuesto para que el patrón simplemente evadiera impuestos. Ahora las consecuencias principales son estas en su contra. Algo que considero una consecuencia también es que ahora el patrón se beneficia de la subcontratación. El patrón que se beneficia de esta subcontratación es corresponsable y por consecuencia también sancionable, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón que está utilizando este tipo de servicios es corresponsable en la sanción también de aquella empresa que no cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Entonces, este patrón no puede decir simplemente, yo no contraté a esos trabajadores, no es mi responsabilidad. No, ahora es responsable también de la suerte de los trabajadores. Las sanciones para el patrón en el caso de que no cumpliera con los requisitos establecidos para el outsourcing, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el siguiente artículo están las sanciones. Antes de citarlo, quiero mencionarles que la reforma va en función precisamente de poner estos candados que antes no se tenían. De hecho, este artículo está reformado, es el artículo 1004C y al texto dice: a quien realice subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta ley, se impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en contravención a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta ley, ¿sí? Era lo que comentábamos en el texto anterior, ¿sí? Ahora entonces las sanciones
no solo son para la empresa que está haciendo la subcontratación, que presta el servicio o contratista, sino para la empresa que contrata el servicio de estas empresas. De acuerdo. Dice aquí que tengo que fundamentar mi análisis con la Ley Federal del Trabajo y jurisprudencias aplicables al caso. Ya mencioné prácticamente todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo que se reformaron y que son los que hablan de la subcontratación. Esto fue un decreto del 2020 y al texto dice: decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley reglamentaria de la fracción 8 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de subcontratación laboral. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Artículo primero. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 127, primer párrafo 1004A y 1004C. Se adicionan un tercer párrafo del artículo 41, una fracción 8 al artículo 127 y se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo. En jurisprudencia encontré muy poco todavía, pero tenemos una tesis, el registro digital 2024-975, Tribunales Colegiados de Circuito, 11ª época, materia laboral, fuente Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 15 de julio de 2022, tomo 5, página 4417, y solo leo el título: Relación de trabajo, estándar de valoración de pruebas sobre su existencia cuando el patrón la niega en forma lisa y llana, en el contexto de indicios de subcontratación injustificada, outsourcing o insourcing. Con esto damos por terminado nuestro podcast.